mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy, laboralmente hablando, comienza. Lunes 28 de marzo del año 2022. Como le he comentado a usted en ocasiones anteriores, yo he dado muchas batallas, de las cuales muchas de ellas he perdido. He aceptado con estoicismo y elegancia, diría en algunos casos, esas derrotas. Hoy prácticamente estoy en medio de otra batalla perdida y que ahorita le explicaré a usted de qué se trata. También sabe usted que yo provengo de un hogar de agricultores, de una familia. Mi padre fue agricultor, ejidatario y un agricultor mediano, modesto en el Valle del Yaqui. De tal manera que conozco ese ambiente, me interesa, lo sigo, estudio el tema. Y una de las cosas que me ha preocupado desde hace muchos años, particularmente desde que trabajo profesionalmente en cuestiones de desarrollo, etc. Y ya cuando entro a los espacios mediáticos, no solo aquí, sino también en Ciudad Obregón y en Hermosillo, me ha interesado sobremanera la cuestión agrícola, la cuestión del campo mexicano, desde el punto de vista jurídico, las aberraciones constitucionales que impiden su crecimiento y desarrollo, y también la parte productiva, la parte organizativa de productores, etc. Y una de las cuestiones que nunca he entendido, es más, y me negaré a aceptar eso como algo positivo, es el desdén que priva en los ambientes mediáticos, aquí en la Ciudad de México, sobre el campo mexicano. Ya sea que se trate sobre la parte más atrasada del campo mexicano, que sería el sureste, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y luego ya no el sureste, pero sería Michoacán también y algunos otros estados de la República. Tampoco se conocen ni siquiera se discuten temas, la agricultura altamente tecnificada, horticultura de exportación, no se habla de agroindustria, etcétera, etcétera. Es un desdén que me parece peligroso, particularmente en coyunturas como la actual. Si bien de entrada cuando yo hablo de este tema, y lo he hecho en las últimas 2 semanas de una manera sistemática, reconozco que poco interés habrá. Lo veo yo en el número de vistas en los espacios, tanto en la mañanera como en Plática con Ángel. Sin embargo, he decidido continuar con el tema y le voy a explicar a usted por qué. No recuerdo yo una coyuntura como esta en los últimos, 50 años. Y vaya que ha habido problemas complejos cuando el reparto de tierras, porque ordenó el presidente Echeverría el 19 de noviembre del 76, donde una brigada de técnicos, de ingenieros y de políticos llegan de madrugada a Ciudad Obregón, al aeropuerto, encabezados por quien en aquel entonces era un alto funcionario de la Secretaría de Reforma Agraria, el doctor Romero, y llega toda la brigada del Bigote Grande, Celestino, Augusto, etcétera, etcétera, y repartieron alrededor de 33,000 hectáreas de riego de propiedad de agricultores privados en el Valle del Yaqui. Pasa eso y hoy aquellos ejidos colectivos pues han pasado a mejor vida y ahorita ya no queda uno solo de ellos. Pero la coyuntura que estamos viviendo hoy, cuyo origen es externo, pero dadas las ineficiencias estructurales del campo mexicano, va a ser una situación grave para la inmensa mayoría de productores, al menos agrícolas, sean agricultores o sean ejidatarios. ¿Por qué? Los aumentos brutales que se han registrado en los granos como maíz, trigo,
en las pastas y también en los combustibles. No se diga ya las tasas de interés que también ya han subido. Y esto configura una situación muy compleja para aquellas regiones del país donde se tiene que importar o traer de otras partes del país o también del exterior para poder abastecer las necesidades que en cuestiones como carne de cerdo, por ejemplo, estamos importando ahorita un poco más de la tercera parte del consumo nacional. En el caso de pollo se trae en algunas partes, pero tenemos una producción suficiente, vamos a decir, en lo que se refiere a carne de pollo, pollo de engorda que se llama. El reflejo que van a tener los incrementos en los insumos que ya mencioné, ya se están dando y todavía van a aumentar más. Pero también vamos a tener una situación crítica en materia de fertilizantes. Rusia es un proveedor importante en materia de ciertos fertilizantes y en el caso de granos, tanto Rusia como Ucrania son actores importantes. Agréguele usted a eso la situación que está desarrollándose en China, donde han recurrido otra vez al confinamiento por un brote de la variante esta Delta Micrón o una cosa así. La parte más indefensa de la economía mexicana es el sector primario. Les va a pegar duro, muy duro le va a pegar al sector primario, no solo en materia de insumos, fertilizantes, ahorita ya hay una situación de crisis en algunas regiones del país, pero también en el precio de algunos insumos. Ante esta situación, que afectará a los consumidores de áreas como la metropolitana alrededor de la Ciudad de México y en algunas otras áreas donde tienen prácticamente que importar todo, cárnicos, verduras, hortalizas, etcétera, etcétera. Y ante esto, que prefigura un ambiente crítico, no sé si de escasez es posible, pero también de altos precios, y no ha habido una sola palabra ni del presidente de la República, que además ese hombre no tiene la menor idea de lo que pasa en el campo, por su ignorancia y su desprecio por esas cosas, pero tampoco de dependencias como la SADER, callados. En materia de crédito de la Asociación de Bancos, tampoco. En materia de comercio con el exterior, es decir, lo que importamos en cuanto a ciertos granos, maíz, trigo, tampoco economía. Y dice uno, ¿a qué se debe esa acción? Pues uno diría concertada, ese silencio que trae, no sé, preocupados. Yo acabo de estar en el Valle de Mexicali 3 días platicando con productores y dicen, Ángel, no entendemos qué está pasando. Problemas de agua, deje usted la situación del cambio climático, pero para el próximo ciclo el Valle de Mexicali recibirá alrededor de 120, 130 millones de metros cúbicos menos, que equivale aproximadamente con la lámina de riego que tienen ahorita es alrededor de agua que no va a haber para alrededor de 12,000 hectáreas menos. Y así, a donde vaya usted hay problemas, y aquí en la Ciudad de México nadie habla de eso. Los comentaristas acá que tiran rollos sobre la economía y esto y que el aeropuerto y todo eso, pero no hablan del campo. Y cuando digo campo me refiero a las diferentes áreas del campo mexicano. No solo va a ser un golpe para las áreas más atrasadas como las que mencioné, sino también para las áreas más avanzadas en cuanto a agricultura tecnificada, de exportación, pero también a productores pecuarios, en el caso de los productores de huevo, de pollo de engorda y de carne de cerdo, por mencionar unos cuantos casos.
Y otra vez la pregunta surge, ¿no les interesa ese tema? ¿No les interesa la situación que podría reflejarse en un aumento brutal en el precio del kilo de tortilla? ¿En el precio de algunos productos panificados como el bolillo, por ejemplo? Es decir, ¿a qué se debe ese desprecio por la realidad o por los espacios económicos donde viven y apenas sobreviven millones de mexicanos? ¿Qué acaso todo es esta locura del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Eso es todo lo que interesa? Y ya como los soldados se fueron a causar destrozos allá en la parte del Tren Maya, nada más eso va a interesar. Y me da risa cuando aparece Benito Juárez ahí en la convención bancaria anunciando 10,000 millones de pesos para créditos a las MIPYMES. 10,000 millones de pesos. ¿Tendrá la idea este hombre de cuáles son las necesidades en materia crediticia de las MIPYMES? 10,000 millones de pesos, dice uno. ¿Qué pasa? Y otra vez la pregunta surge, ¿por qué ese desdén a sectores tan importantes como la horticultura de exportación, la producción de granos como sería el maíz y el trigo, que si bien no satisfacemos las necesidades de consumo en México, pero hay una importación importante cuyos precios de esos granos ha subido espectacularmente? Yo la verdad no le encuentro explicación alguna, pero aún así hablo de este tema y le pido a usted que se prepare para los altos incrementos que se van a registrar, los elevados incrementos en algunos productos agropecuarios. No se llame usted a sorprendido cuando el precio del huevo, de la carne de pollo, de la carne de cerdo y algunos productos derivados de eso, los lácteos, por ejemplo, quesos, yogures, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, ¿qué hace el inútil este que está en la SADER? ¿Qué hace la otra inútil que está en economía? Absolutamente nada. Ah, pero eso sí, vamos bien, muy bien, y el aeropuerto, el AIFA, lo entregaron al 100%, dijo el bulto. Con eso están resueltos todos los problemas del país. Aeropuertos habemos, aunque no funcionemos, pero aeropuertos habemos. Qué vergüenza de gobierno y qué vergüenza de opinantes que ni un lazo le tiran al campo mexicano. Muchas gracias y lo espero mañana martes, donde trataremos algún otro tema de interés para usted. Muchas gracias.